Estamos en su segmento Más de Cerca. Tenemos como invitado a don Radamés Segura, quien es ingeniero electromecánico con maestría en análisis financiero, profesor por más de 20 años en la Facultad de Ingeniería de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, UAS. Fue el primer director del Instituto de Energía de la UAS. Como profesional, se inició como ingeniero de planta en la antigua Corporación Dominicana de Electricidad, donde dirigió más de 7 departamentos durante su desarrollo. En el 1996 fue presidente de la Refinería Dominicana de Petróleo. En el 1998 fue designado administrador de la Corporación Dominicana de Electricidad. En el 2004 ocupó la posición de vicepresidente ejecutivo de la Corporación Dominicana de Empresas Eléctricas Estatales. Es miembro del Comité Político del Partido de la Liberación Dominicana. En esta organización ha ocupado varios cargos como titular de Asuntos Profesionales, de Energía y de Propaganda, entre otros, y es aspirante a la presidencia de la República por ese partido. Bienvenido, don Radamés, a su programa Desde Otra Óptica. Muy encantado, Carlos, de estar aquí Desde Otra Óptica. Para nosotros un placer, un honor tenerlo a usted y que usted nos pueda mostrar por qué sus aspiraciones presidenciales. Pero antes de hablar de esto, usted como profesional, ingeniero electromecánico y como docente de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, ¿qué lo motiva a usted a participar en política y a integrarse al Partido de la Liberación Dominicana? Bien, siempre he sentido una predilección por el servicio. He visto que entre las actividades que comúnmente la gente hace para servir, una es, digamos, los trabajos comunitarios, la otra es la asistencia social y la tercera es la actividad política. Entonces, sin menoscabo de la importancia del trabajo comunitario y de la asistencia social, he considerado que la actividad política es la más importante porque es la que nos puede llevar al poder y solo desde el poder se pueden hacer los cambios y las transformaciones que el país necesita y que las familias más pobres, los más necesitados del país, puedan mejorar sus condiciones materiales de existencia. Por ejemplo, si uno desde la asistencia social puede ayudar a 10 personas, desde una posición política, desde el poder puede ayudar a 100 o puede ayudar a más. Entonces, evidentemente que la parte del servicio político engloba también al servicio comunitario y al servicio de asistencia social. Entonces yo he tenido siempre una sensibilidad, un deseo de servir a los demás, un precepto de que a quien no le puedo hacer un bien, no hacerle un mal, y evidentemente que eso me llevó a mí a la actividad política, fundamentalmente con el Partido de la Liberación Dominicana. Excelente, un servidor por excelencia. En la vida tenemos altas y bajas. Dentro de esas altas y esas bajas, ¿qué usted nos puede decir en su vida profesional o personal que le ha impactado en su vida? Sí, bien, yo he tenido muchas situaciones de baja y muchas situaciones también de alta. O sea, todo el ser humano, con el paso del tiempo, pues tiene diferentes tipos de experiencias. Una experiencia muy grande para mí, por ejemplo, desde el punto de vista espiritual, fue acercarme a la religión, acercarme a Cristo, a Jesucristo.
tratar de comprender su misterio, tratar de ver cómo un hombre había sido capaz en su paso por la tierra de transformar prácticamente toda la humanidad. Claro. Y Un como antes y un después. un antes y un después. Entonces, evidentemente que esa figura, pues a mí me ha llenado mucho espiritualmente, y dentro de esa figura de seguidor de Jesucristo, el apóstol San Pablo ha sido también un ejemplo para mi vida, porque pues lo he visto a través de sus grandes logros, a través también del sufrimiento y de una serie de cuestiones más que evidentemente marcan la vida de las personas. Entonces, en todas las áreas siempre hay triunfos, hay fracasos, hay también situaciones que uno pudiera considerar, como se le decía aquí típicamente, de España boba, Así es. porque no conducen prácticamente a nada, y evidentemente que con el paso del tiempo pues uno va acumulando todo eso. Yo siempre he creído que el resultado en la vida sería una resta entre las cosas buenas que a uno le ocurren y las cosas malas, o una comparación, y si uno cree que ese resultado es positivo, eso no quiere decir que no le hayan ocurrido cosas malas, sino que las cosas malas fueron menos que las buenas. Así es, siempre en la vida, no importa la circunstancia que uno viva, sea negativa o positiva, y si es negativa, siempre debemos de tratar de sacar algo bueno. Claro, la parte negativa siempre, Carlos, es una oportunidad que tenemos para crecer y Así para es. convertir una derrota en un triunfo. Así es. Ingeniero, usted ha estado en varias funciones públicas, como mencionamos al inicio de este segmento. ¿Cuál ha sido su mayor logro como funcionario público en la República Dominicana? Bien, yo pienso que hay varios momentos que me han llenado desde el punto de vista de la capacidad del servicio, como yo lo he llamado. Por ejemplo, la restauración del servicio eléctrico en la República Dominicana después del paso del huracán George del 22 de septiembre del año 1998. Fue algo que me satisfizo bastante, porque los que vieron la situación que había en el país se dieron cuenta que el sistema eléctrico había quedado prácticamente destruido en el territorio nacional. Y entonces me satisfizo que con una cantidad de 7.500 empleados en la Corporación Dominicana de Electricidad en aquel entonces, y que eran unos empleados, la inmensa mayoría del Partido de la Liberación Dominicana, nosotros pudimos producir una transformación del sistema eléctrico, rescatar, digamos, el sector eléctrico en un tiempo verdaderamente récord. La CDE fue objeto de grandes reconocimientos en nuestra gestión. También lo fuimos nosotros desde el punto de vista personal, el reconocimiento de la sociedad en su conjunto, tanto del Congreso Nacional, o sea, la Cámara de Diputados, el Senado de la República, los ayuntamientos, las universidades. Ese reconocimiento que se nos hizo, yo lo recibí con humildad y considero que es uno de los grandes momentos que nosotros hemos tenido, porque incluso yo me transformé o fui transformado en una figura política de primer orden a través como resultado del huracán George. Llegué al comité político del Partido de la Liberación Dominicana, empujado por la popularidad del huracán George, y llegué a ser ya una figura de primer orden en la República Dominicana también por la popularidad que uno pudo obtener con el caso del huracán George. Otros elementos importantes fue que nosotros pudimos ejercer una batalla que al final, aunque no resultó del todo satisfactoria, pero sí hubo muestras irrefutables de que fuimos defensores del interés nacional. Y en tercer lugar, poder dar de trabajo, poder trabajar con un trabajo productivo a miles y miles de compañeros y compañeras del Partido de la Liberación Dominicana y de gente del país, y poder desarrollar programas
sociales como el programa de reducción de apagones, el PRA, el programa de electrificación rural, los cambios de bombillas incandescentes por bombillas fluorescentes de bajo consumo. Es decir, eso constituyó para mí vamos a decir, una cadena de logros que me llenaron de satisfacción, porque todos tenemos una dosis de vanidad y siempre es bueno que nos digan que estamos haciendo la cosa bien, que estamos teniendo reconocimiento. El que dice que eso no le importa, yo creo que no está diciendo la verdad. Claro. Cuando se hace las cosas bien hay que reconocerlo y decírselo a los demás. Así es. Y usted tuvo un reconocimiento de parte de la población en ese momento. Así es. Ingeniero, ¿usted cree que el país está preparado para una nueva figura política, para la presidencia de la República? Yo creo que sí, Carlos. Hace unos días, en el lanzamiento de tu proyecto como precandidato a diputado por la circunscripción número 3 de la provincia de Santiago, yo estuve hablando de que el país necesita, por ejemplo, de figuras jóvenes como tú, que son personas de servicio, son personas con una preparación académica, pero que también tienen una experiencia de trabajo en servir a los demás y en un conocimiento, ¿verdad?, de la estructura de la nación, es decir, lo que se llamaría el aparato del Estado, que conforman los poderes legislativo como primer poder del Estado, el poder ejecutivo y el poder judicial. Entonces, la República Dominicana está preparada. Estos tiempos están deseando que personas como tú puedan llegar al Congreso Nacional y evidentemente con ello hacer un fortalecimiento de lo que sería, digamos, el desarrollo de esta parte legislativa. De la misma manera, yo pienso que con relación al Poder Ejecutivo, pues también la gente está preparada para un cambio. La gente cree que aunque quienes nos han estado gobernando durante los últimos años, no necesariamente porque sean dirigentes del Partido de la Liberación Dominicana, se debe dejar de reconocer que han hecho grandes aportes en beneficio del país. Pero ninguna gestión gubernativa, ninguna gestión gubernamental puede hacerlo todo por un país. Entonces siempre hay un ciclo, esos ciclos se van agotando y tú dices, bueno, yo como candidato a la presidencia llevo estos sueños, estas utopías hacia el país, las estoy elaborando desde hace tiempo y lo que necesito es ser presidente y tener la oportunidad de ponerlas en práctica y que la gente vea los frutos. Y pensamos que en el caso de los presidentes Danilo Medina y Leonel Fernández, ellos han tenido la oportunidad de poner al servicio de la nación el desarrollo de sus sueños, de sus utopías y poderlas ver florecer, materializarse. Y evidentemente que en 8 años de gobierno ininterrumpidos, pues es tiempo más que suficiente para que ellos pongan en ejecución todo lo que pensaron hacer desde que creyeron que podían ser presidentes de la República. Entonces, debe haber un cambio. La sociedad ha estado cambiando, incluso a un ritmo muy superior a lo que nosotros estamos pensando. O sea, cuando uno ve los avances tecnológicos, los avances de la ciencia y la tecnología, el nivel de obsolescencia se está dando prácticamente cada año. Antes la obsolescencia se podía producir a los 5, a los 6, hasta los 10 años. Ahora se está dando muy rápido, demasiado rápido. Se va cambiando y el mundo se está tornando cada vez más complejo y hay que tomar en cuenta más variables. Y entonces evidentemente que ahora ya nadie es un todólogo, nadie lo sabe todo. Incluso en la parte de la medicina, prácticamente cuando eran médicos generales, estaban todos en aquella época. Entonces ahora están los especialistas y dentro de los especialistas hay los subespecialistas y la gente no se atreve a poner la mano a nadie si no lo ve el médico que se dedica fundamentalmente a eso, a ese tipo de situación. Así es. Eso nunca existió. Entonces esos son cambios que está dando la sociedad.
la misma globalización. Hoy en día el mundo es una aldea global, la gente está intercomunicado permanentemente con lo que ocurre en todos los países del mundo. Entonces hay, digamos, influjo de los acontecimientos fuera del país que llegan aquí a la República Dominicana, unas veces como variables exógenas que no están bajo el control de uno y otras veces como informaciones que tú estás recibiendo para mejorar tus conocimientos y también la práctica de esos conocimientos en cualquier tipo de actividad que tú estés ejerciendo. Entonces yo creo que me siento preparado para encabezar un cambio a nivel de la presidencia de la República aquí en el país, dado que los presidentes que hemos tenido, repito, han hecho cosas muy buenas por el país, pero han cumplido sus respectivos ciclos como gobernantes. De la misma manera que yo también entiendo que tú estás preparado también para un relevo de muchos diputados y senadores que están en el Congreso, han hecho su labor, pero son otros tiempos y otras circunstancias. Ingeniero, usted con lo que acaba de decir nos dice que cada gobernante pone su sello. Claro. Por ejemplo, en el caso del doctor Leonel Fernández, trajo a la República Dominicana la modernidad. Así es. Pero en el caso del presidente Danilo Medina, trajo a la República Dominicana la inclusión social. Así es. Entonces, ¿qué lo motiva a usted a buscar la presidencia de la República y qué sello le pondría el ingeniero Radamés Segura a su gobierno? El sello de la justicia social. Yo creo que en el caso del presidente Leonel Fernández, la modernidad vino expresada, evidentemente, en situaciones que no existían en la República Dominicana, como por ejemplo el Metro de Santo Domingo. Claro. Es una obra icónica del presidente Leonel Fernández. El asunto de las modificaciones constitucionales también. La aplicación de una serie de cosas en el país, acorde con los avances de la ciencia y la tecnología, los elevados, los subterráneos, todo ese tipo de cuestiones, pues el presidente contribuyó grandemente a acrecentarlo. Entonces el presidente Medina vio esa obra física de infraestructura y dijo, bueno, yo voy a dedicarme más a la familia, a las personas y al tratamiento de la gente sincera, la gente sencilla, la gente llana. Y entonces ahí vinieron las visitas sorpresa. Viene también este tipo de tratamiento de transformaciones de carácter social, porque no es que el presidente Medina no haya construido, claro que sí, ha seguido el esquema de construcciones prácticamente que tuvo el presidente Leonel Fernández, pero él se ha estado dedicando más a la parte social. Entonces, en esa parte, Carlos, es que tenemos que, digamos, insistir. Mira, antes se entendía que en los gobiernos, si la economía iba bien, entonces el gobierno iba bien. Y ahora se ha demostrado que no es necesariamente así. Por ejemplo, en el caso de España, el gobierno de España, encabezado por Mariano Rajoy, había hecho milagros económicos del desastre que había dejado el gobierno de Zapatero. Y entonces, ¿cómo cae ese gobierno con un voto de censura? Bueno, por actos sociales, como el caso de los actos de corrupción que habían cometido funcionarios del gobierno de Aznar, que él no lo había cometido, pero que la justicia determinó que hubo un financiamiento de dinero del pueblo hacia el Partido Popular, PP, que encabezaba entonces en ese caso Mariano Rajoy. Y que un partido que se había financiado con dinero del pueblo de manera ilícita no podía seguir en ese momento en el gobierno. Entonces, evidentemente, que aunque la economía estaba buena, vino el asunto del tema de la corrupción. Y entonces nosotros vemos ahora que lo que se está persiguiendo no es que haya un modelo económico bueno, porque cualquier modelo económico que tú vayas a aplicar, si no tiene como resultado en el país en que es aplicado el bienestar del país, el bienestar de la gente, ese modelo económico entonces no sirve. Fracasa. Fracasa.
Ahora, ingeniero, vamos a una pausa comercial y regresamos enseguida. Muy bien. Desde el 2012, la inversión destinada al sector salud no tiene precedentes. Se están construyendo y remodelando 56 hospitales, de los cuales ya se han entregado 30, todos modernamente equipados según los parámetros de la Organización Mundial de la Salud y con habitaciones semiprivadas con aire acondicionado. Ahora, todos los dominicanos, no importa su situación económica, pueden recibir un servicio de salud digno y de calidad. Gobierno de la República Dominicana. Aquí hay futuro. La deuda que tienes con Corazán la puedes reducir desde un 50 hasta un 90%, sin sacrificio y con muy poco esfuerzo. Ven a una de nuestras oficinas y con solo decir que quieres ponerte al día, así de fácil puedes bajar o limpiar definitivamente tus deudas con Corazán. No pierdas esta única oportunidad. Libérate, es solo hasta el 30 de mayo. Hazlo hoy mismo. Corazán y el ingeniero Silvio Durán te facilitan las cosas para que estés al día, reduciendo tu deuda desde un 50 hasta un 90%. Y es solo hasta el 30 de mayo. Aprovecha esta gran oferta. Algunas restricciones aplican. Mi nombre es Nancy Mota del Orbe, vivo aquí alrededor de la ciudad Juan Bosch. Tengo 4 años para 5 con el SENASA. Al día de hoy, el SENASA cubre a 4.7 millones de personas en todo el país, incluido el 100% de la población de menores ingresos. Yo me iba a hacer un estudio por ahí y me costaba casi 3.000 pesos y sin embargo vine aquí y no me tuve que pagar 1.200. Voy a hacerme todo en el traumatólogo, una cirugía de aquí y yo no he pagado un centavo. Yo lo que estoy pagando es los pasajes. ¿Y gracias a quién? Yo tengo el SENASA subsidiado y estoy viniendo aquí aprovechando el seguro, SENASA, y aprovechando que no tengo que devolver nada. O sea que es gratis. Si miramos a la población en su conjunto, ya más de 7.600.000 personas cuentan con el seguro familiar de salud y pueden recibir los cuidados médicos que necesitan. Estoy muy orgullosa del SENASA.